En este vídeo vamos a introducir los conceptos elementales de la cinemática, que es la disciplina que estudia el movimiento. Cinemática viene efectivamente del griego kinein, que significa mover. Ahora bien, en este tema vamos a estudiar el movimiento, esto es, cómo cambia la posición de los cuerpos, sin tener en cuenta por qué se produce el movimiento, sino vamos a estudiar el movimiento per se. El por qué se mueven las cosas es el objeto del siguiente tema, que es lo que se llama la dinámica. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué se empieza siempre prácticamente al estudiar la física por él? Porque prácticamente todos los fenómenos naturales, en última instancia, se deben a el movimiento. Se deben normalmente a movimiento o pueden ser interpretadas como movimiento de componentes microscópicos de la materia. Así, por ejemplo, uno de los primeros fenómenos que la gente fue capaz de ver fue el movimiento de los astros. En particular, pudo ver que hay puntos en el cielo que van cambiando de posición con respecto al resto de las estrellas, que siguen un movimiento de rotación uniforme, y entendieron que había unos cuerpos diferentes a las estrellas que eran los planetas. Hoy día, desde hace aproximadamente casi 200 años, sabemos que la temperatura, por ejemplo, de los cuerpos, el propio calor, no es sino una manifestación del movimiento de las moléculas que componen los cuerpos. De hecho, la temperatura tiene que ver con la velocidad al cuadrado media de las moléculas. Según esta expresión, que bueno, ahora tampoco viene al caso, donde m es la masa de la molécula y kb es lo que se llama la constante de Boltzmann, y t la temperatura. O sea, quiero decir que la temperatura en el fondo es lo mismo prácticamente, salvo algunos factores, que la velocidad al cuadrado de las moléculas. Y es por eso que hay distintos estados de agregación. En un sólido las moléculas se mueven poquito y las atracciones que los unen consiguen vencer ese movimiento que tendería a desordenarlas de forma natural, mientras que, por ejemplo, en un gas donde la temperatura es mayor, las moléculas son mucho más veloces y las fuerzas de unión entre ellas no consiguen mantenerlas juntas. Más ejemplos, pues el mismo color es un fenómeno que depende, o sea que al final lo que nos dice es cómo de rápido oscila la onda electromagnética que está asociada a la luz. De modo que esa frecuencia es mucho mayor, por ejemplo, en la luz violeta que en la luz roja. Y del mismo modo con otros tipos de radiación. Si la frecuencia es aún menor, tendríamos el infrarrojo, es decir, ondas de calor, etc. Si fuera más alta, tendríamos el ultravioleta, los rayos X, demás. Bueno, pues todo el espectro electromagnético tiene que ver en el fondo con un movimiento muy particular, porque no es tal cual de un cuerpo, pero al fin y al cabo un movimiento. La existencia de campos magnéticos, como los de los imanes, tiene que ver con el hecho de que ciertas cargas eléctricas, que en la mayoría de materiales tienen una especie de movimiento de giro, no es tal cual eso, pero algo parecido, de forma desordenada, cada una con un eje al azar, en ciertos materiales esos ejes de giro se ordenan, todas giran al unísono y en este caso se puede producir una magnetización no nula. De hecho, en el fondo, eso es por lo que existe un campo magnético en la Tierra, porque la Tierra, al girar, crea una corriente de ciertos materiales que tiene en el núcleo de origen férrico, que es capaz de generar un campo magnético. Ese movimiento de cargas es la base del magnetismo. La música, por ejemplo, pues en el fondo el tono de una nota musical o de la voz, etcétera, depende de la frecuencia con la que varíe la presión en el aire, en particular junto al tímpano, que es el que hace vibrar el tímpano, de lo rápido que vibra el tímpano. Bueno, pues
Así podríamos seguir con un largo etcétera y nos daríamos cuenta de que prácticamente toda la descripción de la naturaleza en última instancia tiene que ver con el movimiento y por eso es tan importante estudiar el movimiento. El concepto fundamental en movimiento es la de posición de un cuerpo. Posición de un cuerpo es el punto geométrico que ocupa en el espacio con respecto a un sistema de referencia. Esto es importante porque para saber dónde está un cuerpo hay que saber dónde está otro cuerpo con respecto al cual estamos midiendo su posición. Si hubiera un cuerpo solo en el universo, no podríamos saber su posición, porque posición con respecto a qué. Por eso, cuando medimos, siempre tomamos un cero de referencia y además, cuando lo hagamos en varias dimensiones, tomaremos unos ejes para saber en qué dirección nos estamos moviendo con respecto a este punto llamado origen. En una dimensión la posición se suele llamar X, aunque bueno, por ejemplo, luego para el movimiento vertical lo llamaremos Y por el eje Y. Pero en varias dimensiones, para especificar la posición, necesitamos un vector, necesitamos varios números, porque necesitamos dar las coordenadas X, Y, en su caso Z, en las que está el cuerpo. Por eso la posición de forma natural en varias dimensiones es un vector. Que sale del origen hasta la posición en cuestión del cuerpo. Bien. Entendemos por desplazamiento de un cuerpo la variación en su posición. Este signo, delta, es una letra griega, va a significar siempre variación. Variación quiere decir siempre que aparezca este signo, final menos inicial, lo que vale cualquier cantidad al final menos lo que valía al principio. Del mismo modo, tendremos, por ejemplo, que la variación del tiempo va a ser el valor del tiempo al final menos el valor que tuviese al comienzo. A menudo solemos coger el cronómetro, por ejemplo, a cero, entonces hay veces que la variación del tiempo coincide con el tiempo medido a partir de ese instante. ¿Qué entendemos por trayectoria? La trayectoria es la curva descrita por las posiciones sucesivas de un cuerpo en su movimiento. Lo podemos entender como si el cuerpo fuera dejando rastro al pasar por un sitio, igual que los aviones de las exhibiciones militares que a veces dejan el rastro con la bandera o algo similar, y dices, mira, sé por dónde ha pasado. Pues del mismo modo la trayectoria, por ejemplo, si este cuerpo ha hecho algo así, pues la trayectoria sería esta línea discontinua azul. Por otra parte, la distancia recorrida entre un instante inicial y un instante final es la longitud de la trayectoria recorrida entre esos instantes, o sea, la longitud de esta curva. Eso no coincide en general, salvo que la trayectoria sea recta y vaya en una dirección, con el valor absoluto del desplazamiento, porque fijémonos, el vector desplazamiento, ¿qué es? Aquí tenemos el origen de coordenadas. El cuerpo en un instante inicial estaba aquí, luego su vector posición es x0. En un instante final, su vector de posición es x final, que es igual a su posición inicial más lo que se haya movido. Y lo que se ha movido es este vector que va de aquí, del punto inicial al punto final, que lo llamamos delta x. Es el desplazamiento. Fijémonos que la suma de los vectores nos da el vector final. O sea, la suma del vector x0 más delta x nos lleva hasta aquí, que no es otra cosa sino x. Ahora, lo importante en el movimiento es que ese cambio ocurre en el tiempo. El tiempo es un concepto tremendamente difícil de explicar, pero es, digamos, aquella magnitud que sigue un curso hacia adelante y en la cual surgen los cambios de todas las otras magnitudes. La velocidad lo que nos dice es, con respecto al tiempo, que lo podemos medir con cualquier cosa, un reloj cuyas agujas dan vueltas, el tic-tac de nuestro corazón, lo que pasa es que claro, no es constante. Con respecto a ese tiempo queremos medir cómo varía la posición, cómo de rápido, cuál es el ritmo.
Bien, sabemos perfectamente que la velocidad es normalmente se dice cuánto espacio recorro. En realidad, la velocidad es un vector, porque tiene, además de un valor, decimos 100 kilómetros por hora, bien, pero tengo que decir también, aparte del módulo, aparte de ese valor de la magnitud, en qué dirección y en qué sentido. Y lo definimos en general como el desplazamiento partido por el cambio en el tiempo. Evidentemente, la unidad de la velocidad en el sistema internacional, puesto que la posición va en metros y el tiempo va en segundos, va a ser metro partido por segundo, aunque se usa muy a menudo, por ejemplo, kilómetros por hora, que ya nos hemos hartado en otras ocasiones a pasarlos a metros por segundo y viceversa. Si la velocidad es cero, esto quiere decir que el numerador es cero, o sea que delta x es cero, y esto lo que quiere decir es que la posición final es igual a la inicial. Esto quiere decir que el cuerpo no se moverá si la velocidad es nula. Y aquí algo importante de resaltar es que el vector velocidad instantánea es paralelo a la trayectoria. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que aparece una palabra instantánea, que lo que nos quiere decir es que a lo largo del movimiento, la velocidad no es constante en general, va cambiando. Si tenemos un cuerpo que se mueve aquí, en este punto se está moviendo no hacia acá, tampoco hacia acá, se está moviendo hacia adelante. En este otro punto se mueve hacia la derecha. Para ver que la velocidad va en ese sentido, cojamos por ejemplo dos puntos de la curva. Este punto es la posición inicial en cierto momento y este punto es la posición final después de transcurrir un tiempo delta t. Ahora, lo que ocurre es que si yo quiero saber cuál es la velocidad justo en este instante, lo que tengo que hacer es tomar este espaciado entre los puntos muy pequeño y para eso lo que tengo que hacer es dejar correr muy poco tiempo. Se escribe así, se pone hacer tender el intervalo de tiempo a cero, o sea, que sea muy pequeño. Si es muy pequeño, yo lo que me doy cuenta es que el vector desplazamiento, al acercar este punto a este de aquí, se va haciendo paralelo a la trayectoria. Y el vector velocidad, no variación de velocidad, aquí está mal, es simplemente velocidad, que es desplazamiento partido por tiempo. Fijémonos que 1 partido por delta t no es sino un número, y cuando multiplicas un vector por un número, te sale otro vector que es proporcional a él, más corto o más largo, o sea que tiene la misma dirección. Por lo tanto, la velocidad en cada punto, y eso es bastante intuitivo, es paralelo a la trayectoria, en ese justo instante. En otro momento no lo sería. Fijémonos que si aquí en este dibujo yo digo, mira, cojo este como punto inicial de mi trayectoria y este como punto final, el vector desplazamiento va a ser el vector que une los dos, que iría en esta dirección aproximadamente, ¿vale? Ahora, si yo cojo como punto inicial y como punto final el vector desplazamiento iría hacia acá, hacia unir esos dos puntos, y la velocidad que me saldría sería distinta, porque en cada punto va cambiando, así que es importante comparar dos puntos que estén cerca y eso nos da la velocidad en un instante concreto. Como la velocidad puede ir cambiando en función del tiempo, una cosa que se suele dar es la velocidad media. ¿La velocidad media qué es? Bueno, pues si en el fondo es la velocidad es el desplazamiento partido por el tiempo, aunque haya momentos en que el desplazamiento que yo haga sea más rápido y otros que menos, yo puedo decir que el espacio que recorro es una cierta velocidad por término medio multiplicado por el tiempo. Unas veces será mayor, otras será menor, pero digamos que se compensan en una especie de valor medio, que es este de aquí. Por ejemplo, si yo voy un rato a 120 km por hora y luego voy otro rato a 80, etcétera, pues mi velocidad media podría ser
unos 100 km por hora. Así que definimos la velocidad media como el intervalo de posición, la variación de la posición con respecto a la variación de tiempo. Si este tiempo lo cogemos muy pequeño, la velocidad media va a coincidir con la velocidad instantánea en ese justo momento. Pero por lo general no tienen por qué coincidir porque estaba variando. Bien. Asimismo, como la velocidad puede ir variando, nos interesa, y este es el concepto realmente importante, con qué ritmo varía la velocidad con respecto al tiempo. De hecho, por ejemplo, cuando uno se compra un coche, no es tan importante la velocidad que logra alcanzar el coche como lo rápido que es capaz de cambiar esa velocidad, porque eso me dice, por ejemplo, cómo de rápido voy a poder adelantar. Si yo tengo aquí a un camión por una carretera nacional y va a 80 km por hora y vienen coches por el otro lado de frente y yo voy aquí detrás, evidentemente tengo que ir como mucho también a 80 km por hora porque si no me como al camión. Pero si yo tengo, por ejemplo, desde que pasa un coche hasta que pasa el siguiente 10 segundos, tengo que cambiar muy rápido mi velocidad. En esos pocos segundos tengo que pasar de 80 pues a 110, 120 para poder adelantar de forma segura el camión. La aceleración, como veremos, también está relacionada con la fuerza. Eso es lo que dice esencialmente la segunda ley de Newton, y por eso también va a ser importante a la hora de ver, por ejemplo, cómo un coche es capaz de enfrentar una pendiente. Dicho esto, definimos el vector aceleración como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí también podemos definir una cierta aceleración instantánea en un momento preciso haciendo el tiempo muy pequeño o una aceleración media sobre un periodo de tiempo más grande. La unidad de la aceleración en el sistema internacional, fijémonos, es metros partido por segundo divididos por segundo. O sea, metro por segundo al cuadrado. O sea, una aceleración, si un coche tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que puede pasar de cero, de estar sin aceleración, por ejemplo, completamente parado o moviéndose a velocidad constante, puede pasar de eso a, en un segundo, tener una velocidad de 1 metro por segundo. Esto es lo que nos está diciendo la aceleración. Cómo de rápido es capaz de aumentar su velocidad. Si la aceleración es cero, es evidentemente porque delta v es cero, y eso significa que la velocidad como vector es constante, o sea, que no solo tiene el mismo valor como magnitud, por ejemplo, 20 metros por segundo, 100 km por hora, sino que además, como es un vector, sigue apuntando en la misma dirección. En una dimensión es importante entender que si los vectores velocidad y aceleración van en el mismo sentido, el cambio de la velocidad va en el mismo sentido de la velocidad y la velocidad va a crecer, por lo tanto, decimos que acelera. En cambio, si la velocidad va en un sentido y la aceleración va en otro, diremos que frena. La aceleración hay que imaginársela como una fuerza. Por ejemplo, la velocidad nos dice en qué dirección nos movemos. Si es hacia la derecha, quiere decir que me estoy moviendo hacia la derecha. Pero la aceleración hacia la izquierda la tenemos que entender como que hay algo que nos está haciendo aquí, bueno, disculpad, el dibujo no es particularmente bueno, nos está haciendo una fuerza que lo que hace es que si aquí iba con esta velocidad, cada vez vaya disminuyendo hasta que me frena por completo. O sea, la mejor manera de entender la aceleración es como un empuje en esta dirección. Si no coincide con la dirección de mi velocidad, me va a frenar. Si me empujan a favor de mi velocidad, me van a hacer ir aún más rápido.
En más dimensiones ocurren cosas más curiosas. Por ejemplo, en el movimiento circular, lo que ocurre es que tenemos una aceleración aun cuando un cuerpo se mueva siempre, por ejemplo, a 20 km por hora. O sea, aunque el módulo de la velocidad, o sea, el valor que tendría en un cuentakilómetros, no cambie. ¿Por qué hay aceleración? Porque sí que cambia la dirección de la velocidad, que es tangente a la trayectoria. Aquí vale esto, un poco más tarde vale esto, aquí vale esto. Las estoy haciendo aproximadamente de la misma longitud porque la longitud de un vector lo que trata de indicar es su módulo. Además, si nos damos cuenta, si tratamos de ver lo que varía la velocidad poniendo los dos vectores juntos, nos daremos cuenta de que cuando este tiempo es muy pequeño, para ver la aceleración instantánea, nos sale que la variación de la velocidad es perpendicular a la velocidad. Y es por esto que va hacia el centro del círculo y por eso se suele llamar aceleración normal, que significa perpendicular o centrípeta. Esto es algo de lo que tendremos oportunidad de hablar más adelante, pero en un movimiento circular siempre hay una aceleración, aunque el módulo de la velocidad no cambie, porque el vector velocidad sí que cambia, y esto es posible porque ya estamos en dos dimensiones, no en una. Ahora viene algo que es como un recordatorio de matemáticas, que parece que no viene al cuento, que es lo que se llama la pendiente. Por ejemplo, cuando en una señal de la carretera se nos indica que una pendiente es del 8% o aquí nos indica que es del 10%, esto significa que por cada 100 metros que yo avanzo en horizontal, asciendo 8, que parece cosa de poco, pero cuando vas en la bici es bastante terrible. En general, la pendiente siempre nos dice, la llamamos con la letra M, cómo varía lo que haya en el eje Y, en este caso la altura, en relación, esto es dividido, con respecto al eje X. Por ejemplo, si yo quiero ir desde mi casa hasta lo alto de esta montaña, si yo quiero ir hasta aquí, puedo coger la ruta campo a través a lo bestia, o puedo coger la ruta por el puerto de carretera que va haciendo una serie de zigzags. Evidentemente, por la ruta a lo bestia, recorro menor distancia que en la B. En los dos casos, voy a recorrer la misma altura, que es la altura a la que está la cima menos la altura a la que está mi casa. En el caso A, recorro una distancia más pequeña. En el caso B, recorro una distancia que es mayor. ¿Qué es lo que ganaré? En los dos casos tengo que subir la misma altura. Lo que gano en el caso B es que la pendiente, la inclinación que tengo, es menor. ¿Por qué es menor? Porque aumenta la distancia horizontal y entonces aumenta el denominador y eso baja la pendiente. Cuanto más inclinada está la cuesta, por tanto, diremos que mayor es el valor de la pendiente y por tanto para una recta horizontal la pendiente es 0 y cuando la recta baja en un descenso, la pendiente diremos que es negativa porque la variación de I final menos I inicial es negativa. Para calcular en una recta la pendiente podemos coger dos puntos, los que sean, de la recta. Aquí, por ejemplo, hemos cogido 3. Este punto de aquí es el 0, 6. Este punto de aquí es el, si cogéis las coordenadas, 4, 8. Y este punto de aquí es el 12, 12. Para hallar la pendiente cogemos cualquiera de estos dos puntos, cualquier punto de la recta vale. Y tengo que ver cuál es
la variación de y, llamemos a este punto, por ejemplo, voy a coger que este sea el punto 2 y este el punto 1. Y entonces digo, bueno, cojo el valor de la y para el segundo punto, menos el valor de la y para el primer punto, que es lo que ha avanzado la y al ir de un punto a otro, que es 1, 2, 3 y 4 cuadritos, 12 menos 8, partido de lo que vale la x en el segundo punto, que es 12, menos lo que vale la x en el primer punto. Y esto me dice cuántos cuadros he avanzado en la x, que en este caso son 8. Por tanto, esto me queda en este caso 4 partido de 8, que es un medio. ¿Un medio qué quiere decir? La pendiente siempre me dice cuántos cuadros avanzo en y por cada cuadro que avanzo en x. Si me doy cuenta, por cada cuadro que avanzo x, he avanzado medio en el eje de las y. Por eso cuando avanzo 2 cuadros en las x, avanzo 1 en la y. 4 cuadros en las x, avanzo 2 en las y. Y así sucesivamente. La proporción es siempre la misma y por eso puedo coger 2 puntos cualesquiera de la recta. Bien. De hecho, la ecuación de la recta la puedo expresar siempre como y es igual a m, la pendiente por x, más n. Si en vez de estar representando y frente a x, estoy representando, por ejemplo, velocidad contra el tiempo, pues aquí aparecería la velocidad y aquí aparecería el tiempo. Y x se refiere a las magnitudes en el eje y y en el eje x. Donde n es la ordenada en el origen, esto es donde cruza la recta el eje y en el origen. Perdón, para x igual a 0. Bueno, fijémonos en varios valores de la pendiente. Para una recta horizontal, la pendiente vale 0. Aquí lo tenemos. En este caso, la pendiente vale 1/8, porque por cada 8 cuadros en las x, avanzo 1 en las y. O dicho de otro modo, por cada cuadro en la x, avanzo 1/8 en las y. Del mismo modo, esta pendiente vale 1/4, porque avanzo 2 cuadros en las y por 8 hacia la derecha y 2/8 es 1/4. Normalmente esto se suele expresar en porcentaje. Acordaos de que un porcentaje es lo mismo que poner dividido por 100. 0,25 es lo mismo que 25 partido por 100. Y así vamos subiendo. Una pendiente de 1, esto es una pendiente del 100%, sería una pendiente de 45 grados. Y luego ya tenemos pendientes mayores que 1, por ejemplo, esta pendiente es de 3 porque avanzo 3 cuadros en la y por cada cuadro que avanzo en las x, hasta llegar a la recta vertical que tiene una pendiente infinita porque avanzo tantos cuadros como quiera en las y sin avanzar nada en las x. Si voy hacia abajo, pues tengo la misma situación, pero ahora la pendiente será negativa. O sea, me doy cuenta de que la pendiente crece en esta dirección conforme voy inclinando la recta, que es lo que hemos dicho antes. Sabemos pues ahora calcular la pendiente de una recta. Pero, ¿y qué pasa si tratamos de subir una cuesta cuya inclinación no es constante? Esto es, que no es una rampa rectilínea, sino cuya pendiente va cambiando. ¿Cuál es el valor de la pendiente entonces en cada punto? Para determinar la pendiente en un punto particular, por ejemplo aquí, simplemente se toma otro punto de la cuesta, no importa dónde. Después se traza una línea recta que se llama cuerda, que una esos dos puntos. Y la pendiente depende de la posición del segundo punto. Si el primer punto y el segundo están próximos, la cuerda es una aproximación bastante acertada del recorrido de la bici. Movamos el segundo punto hacia el primero. La pendiente es un número.
Al tender un punto hacia el otro, esos números tienden hacia un cierto valor que se denomina pendiente de la cuesta en ese punto. La recta que pasa por ese punto con esa pendiente se llama recta tangente, y es la recta hacia la que tienden las cuerdas al tender un punto hacia el otro. La pendiente de la cuesta es la pendiente de la recta tangente en ese punto. La noción de recta tangente nos lleva a un concepto matemático avanzado. De hecho, las diapositivas que siguen a continuación en una primera visualización del vídeo o a nivel de este curso se pueden obviar completamente. Ese concepto, que es tan útil como un poco difícil de comprender al principio, es la derivada. Y se basa en lo siguiente: hemos dicho que cuando teníamos una curva, para saber la pendiente en este punto, cogíamos cualquier otro. Sabemos que la pendiente es lo que varía el eje Y dividido por lo que varía el eje X. Y la cuerda que unía estos dos puntos, no se ve muy bien ahí porque me ha salido torcida, pero se ha visto en el vídeo anterior, tiende a ser la recta tangente conforme este punto de aquí lo vamos acercando. Esto es decir, conforme vamos haciendo la variación en el eje X, que sea cada vez más pequeña. Se dice que tiende a cero. Estos dos puntos cada vez están más cerca. Evidentemente, eso va a hacer que también esté más cerca en el eje Y. Pero entonces nos conduce a algo que matemáticamente es complicado, porque estrictamente da 0 partido por 0. Y 0 partido por 0 no está definido matemáticamente. El procedimiento para calcular esto sin encontrar expresiones matemáticas sin sentido se llama la derivada. Y consiste en lo siguiente: consiste en que, como hemos visto, cualquier función, por curvilínea que sea, bueno, hay algunos casos patológicos, por ejemplo, el seno de 1 partido por x en el entorno de x igual a 0, pues una función que oscila infinitamente. Bueno, vale, sí, pero vamos, cualquier función que nosotros nos vayamos a encontrar, si hacemos zoom y seguimos haciendo zoom, llega un momento en que si hacemos suficiente zoom, ya no aparece curva, sino que nos aparece como una recta. Y en la recta sí que sabemos extraer la pendiente. Así que la idea de la derivada es esa. O sea, la idea es hacer suficiente zoom para que la curva nos aparezca como una recta y entonces calcular la pendiente. Por tanto, definimos la derivada de una función f de x, y se escribe así, todo este símbolo de aquí, d partido por dx, no es una fracción, es simplemente una manera de expresar una operación matemática que se llama derivada con respecto a x. Se define como el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la variación de la función partido por la variación de la x. Esto es la pendiente. ¿Límite qué quiere decir? Quiere decir que hay que intentar que esto sea tan pequeño como sea posible, pero en el momento oportuno, no antes. Fijémonos que la variación de la función es lo que vale en el punto x más delta x, la función, en este caso esto, menos lo que valía la función en el punto original. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular esto. Un ejemplo sencillo, que es la derivada de x al cuadrado. Aquí tomamos que la función f de x sea x al cuadrado, que como bien sabemos tiene una gráfica tal que así, es una parábola al representar x cuadrado en función de x.
Bien, si hacemos caso de la definición, la vamos a ver anteriormente, es el límite cuando este intervalo de x es muy pequeño de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x partido de delta x. La función en el punto x vale x cuadrado y en el punto x más delta x va a valer por tanto x más delta x todo al cuadrado, porque lo que hace esta función es coger lo que hay dentro de ella y elevarlo al cuadrado. Por tanto tenemos esto así. Ahora, teniendo esta expresión así, no podemos hacer que esto sea 0 porque estaríamos dividiendo entre 0, que es un pecado matemático. Ahora, lo que sí que podemos hacer es expandir esta identidad notable. Lo hacemos y entonces nos damos cuenta de que el término principal se cancela. Aquí y aquí. Si lo hacemos y sacamos factor común a delta x, lo que tenemos es que ahora, de repente, esto cancela con esto de aquí. Y esa es la gracia porque ahora, por haber esperado, siendo paciente, sí que puedo hacer este límite. Puedo hacer que esto sea tan pequeño como yo quiera. De hecho, puedo hacer que esto sea 0 directamente y me queda 2x. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que la pendiente de la curva que hemos pintado antes, x cuadrado, en el punto x es igual a 2x. O sea, que si yo tengo esta curva, por ejemplo, en x igual a 0, la pendiente es 2x, que es 0. Y efectivamente es así. La recta tangente en este punto no tiene inclinación. Si yo la hago en x igual a 1, la pendiente, que es 2x, me queda 2 por 1, que es 2. Y efectivamente en este punto, la recta tangente, si nos damos cuenta, sube aproximadamente 2 cuadritos en las y por cada uno que sube en las x. Por lo tanto, la pendiente es 2. Si yo miro, por ejemplo, x igual a 2, eso significa que la pendiente en ese punto va a ser 4. Y efectivamente es lo que ocurre. Aquí, aproximadamente lo que tengo... perdón, aquí lo estoy mirando... No, este no es el punto, este es 1,4, perdón. Aquí, en este punto, en el 2, lo voy a mirar en x igual a 2, no en y igual a 2, la pendiente, la recta tangente, efectivamente avanza aproximadamente 4 cuadritos en la y por cada uno que avanzo en las x. Por ejemplo, en x igual a 3 avanzaría 6 unidades. Esto tiene sentido, lo que nos dice es que la pendiente 2 por x es mayor cuanto mayor sea la x, porque en una parábola, conforme voy avanzando cerca, cada vez la pendiente es mayor, se pone esto más inclinado. Así que ya sabemos cómo calcular una de estas derivadas. Geométricamente, esto lo que quiere decir es lo siguiente: si yo tengo un cuadrado que tiene lado x, x cuadrado es el área. La derivada lo que me dice es cómo cambia el área cuando yo cambio el lado. Es lo que estamos viendo aquí, cómo cambia x al cuadrado al cambiar x. Si yo cambio el lado un poquitín, delta x, fijaros, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tengo aquí un trozo que mide base por altura, x por delta x. Aquí otro trozo, x por delta x. Y este trozo, delta x al cuadrado. Esto es lo que me sale precisamente aquí. Ahora, el cambio es este de aquí. Cuando yo divido ese cambio en el área por el cambio en el lado, que es delta x, y hago delta x muy pequeño de forma que este cuadradito no me importe en absoluto, lo que me queda es precisamente 2x, que es lo que acabamos de sacar.
La derivada de una función es la pendiente de su tangente en cada punto. La derivada de una función es también una función. Si la función es una recta, la pendiente es constante y la derivada es precisamente esa constante. En cualquier cosa que se trabaje, desde construir una casa a componer una sinfonía, la tarea más complicada puede descomponerse de la misma manera. Newton y Leibniz desarrollaron las herramientas del cálculo que permiten diferenciar la función más complicada descomponiéndola en partes sencillas. Una de las reglas básicas de la diferenciación es la regla de la suma. Supongamos que un pintor pinta 90 metros cuadrados de pared por hora y otro pintor 100 metros. Esos son los ritmos a los que las superficies de pared cambian de color. En otras palabras, son las derivadas. Por consiguiente, cada hora se han pintado 190 metros cuadrados de pared. Así es como funciona la regla de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Otra buena herramienta es la regla del producto que se utiliza para obtener la derivada del producto de dos funciones. Por ejemplo, el área de un tablero es el producto de su largo por su ancho. Si se acorta el largo, la variación en el área es el producto del ancho multiplicado por la variación en el largo. Si el ancho se reduce, la variación en el área es el producto del largo multiplicado por la variación en el ancho. La variación total en el área es la suma de estos. Y es exactamente así en el caso del carpintero, como en el lenguaje del cálculo diferencial. La derivada del producto de y por z es y por la derivada de z, más z por la derivada de y. Usando esta regla, es posible encontrar la derivada de x al cuadrado. O de x elevado al cubo, o de cualquier potencia de x. La derivada de x a la enésima potencia es n por x a la potencia n menos 1. Hemos visto que la pendiente, o matemáticamente la derivada, nos da el valor de la inclinación de una función en cada punto. Esto encuentra una aplicación particularmente importante a la hora de hallar máximos y mínimos de funciones.
Para verlo, consideremos la siguiente animación. En ella veremos esta función concreta, que es un polinomio, la hemos escogido porque tiene una forma que nos ayudará a ver todos los casos, y vamos a ir viendo cómo varía la inclinación de la recta tangente. Ese valor de la recta tangente lo vamos a graficar también, que es esta línea amarilla discontinua, que es el valor de la pendiente. Cuando, por ejemplo, la pendiente sea de 3, esto es, por cada cuadro en X avancemos 3 en las Y, cuando la pendiente sea así de inclinada, en la gráfica de la derivada de la pendiente, que es esta de aquí, la línea amarilla pasará por el 3. Aquí, viéndolo en la función, por ejemplo, vemos claramente que una derivada positiva por encima del eje X corresponde a una función que está creciendo porque la pendiente es positiva. En cambio, una derivada negativa corresponde a una función cuya pendiente es negativa. Si os fijáis aquí en esta animación en detalle, veréis que cada vez que pasamos por un máximo de la función, o por un mínimo, o por ese pequeño vaivén que hay en el medio donde bajamos, nos mantenemos constantes y volvemos a bajar, que se llama punto de inflexión, la recta tangente se vuelve horizontal y eso significa que la pendiente o derivada es igual a 0. La conclusión es la siguiente, es que la pendiente o derivada de una curva es 0 en cualquier máximo, mínimo, punto de inflexión o intervalo constante. Y este es el gran uso de las derivadas. Cuando calculamos la derivada de una función e igualamos a 0, estamos calculando sus extremos, máximos y mínimos. Y eso es ampliamente usado, es toda una rama de las matemáticas que se llama optimización. Por ejemplo, en economía voy a querer modelizar una función beneficio y voy a intentar buscar cuál es el máximo de esa función. Y para eso necesitaré saber hallar esta derivada o pendiente. Pero ¿por qué hemos hecho toda esta excursión nosotros? ¿Por qué hemos empezado a hablar de pendientes? De una operación matemática que nos daba la pendiente, que se llama la derivada. Bueno, simplemente porque si recordamos, la pendiente era la variación de lo que representamos en el eje Y dividido por la variación de lo que representamos en el eje X. Es el ritmo de variación de una magnitud con respecto a otra. Y eso es precisamente lo que es la velocidad. Si nosotros representamos la posición en función del tiempo, esta gráfica nos dice que vamos hacia atrás y luego volvemos a ir hacia adelante. Aquí avanzamos muy poquito, aquí vamos más rápido. Si nos damos cuenta, tal y como lo que pone aquí, lo que hay ahora mismo en el eje Y es la posición y lo que hay en el eje X es el tiempo. Por lo tanto, la pendiente en esta gráfica no es otra cosa que la velocidad. La velocidad es la pendiente de una gráfica posición-tiempo. Cuando esta gráfica crece, esto nos dice que la velocidad es positiva, o sea que vamos hacia adelante, o en caso de un movimiento vertical, hacia arriba. Cuando esta gráfica se mantiene constante, o por ejemplo, como acabamos de ver, en un mínimo o en un máximo, eso significa que la velocidad es igual a 0. Cuando vamos hacia adelante y de repente volvemos hacia atrás, hay un momento en que tenemos que pasar de una velocidad positiva a una velocidad negativa. O sea que hay un momento en el que nuestra velocidad tiene que pasar por 0, aunque sea un instante. Y cuando esta pendiente es negativa, significa que la velocidad es menor que 0, o sea que vamos hacia detrás o hacia abajo en un movimiento vertical. Del mismo modo,
En una gráfica velocidad-tiempo, la pendiente nos da la variación de la velocidad con respecto al tiempo, o sea que la pendiente en este caso nos va a dar la aceleración. Si crece, va a ser positiva. Si se mantiene igual, no va a haber aceleración, o sea que la velocidad sea constante. Y si decrece, la aceleración será negativa. Vamos a ver cómo interpretar, por ejemplo, esta gráfica donde tenemos esta curva. La hemos dividido en 6 regiones diferentes. En la primera, en la que esta gráfica sube, lo que tenemos es que avanzamos porque hacia adelante, porque la velocidad es positiva, está por encima del eje X, y aceleramos puesto que la aceleración es positiva porque la pendiente es positiva y la velocidad también lo es. O sea, estamos viendo dos cosas distintas. La velocidad será positiva si estamos por encima del eje X y negativa si estamos por debajo. La aceleración será positiva, 0 o negativa según la curva crezca, decrezca o se mantenga constante. En este caso tenemos que tanto v como a son mayores que 0, al ir en el mismo sentido avanzamos acelerando hacia adelante. En este caso aquí tenemos que estamos avanzando porque nuestra velocidad es positiva, está por encima del eje X, pero lo hacemos con velocidad constante ya que no hay pendiente en la gráfica velocidad-tiempo y eso significa aceleración igual a 0. Así que aquí vamos avanzando pero siempre al mismo ritmo. Aquí seguimos avanzando porque la velocidad está por encima del eje X, tiene valores positivos, pero estamos frenando porque ahora la aceleración es negativa. Y cuando tienen signos distintos, esto significa que frenamos, o sea que estamos avanzando hacia adelante, pero cada vez con un valor menor de la velocidad hasta que esa velocidad llega a ser 0. Y en ese caso se convierte en negativa. Ahora la velocidad es negativa, la aceleración es negativa porque la pendiente va hacia abajo. Y al ser del mismo signo, eso significa que aceleramos, pero en la dirección contraria. O sea, llega un momento en que la velocidad es 0 y ahora empieza a hacerse cada vez más grande, pero hacia la izquierda o hacia abajo en el caso de movimiento vertical. En la región verde vamos retrocediendo porque la velocidad es negativa, pero lo hacemos con velocidad constante. Y finalmente en la región marrón retrocedemos, pero cada vez retrocedemos con una velocidad menor en módulo porque la aceleración empuja en sentido positivo ya que la pendiente es positiva. Esa es un poco toda la casuística que podemos ver en una gráfica velocidad-tiempo. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es a partir de la gráfica posición-tiempo tratar de deducir las gráficas de la velocidad y de la aceleración. Para esto debemos recordar que la velocidad es la pendiente de la gráfica posición-tiempo y del mismo modo la aceleración es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo. Para hacer este ejercicio nos va a ser muy útil colocar las tres gráficas una debajo de la otra. Bien, nos dan esta gráfica de aquí, que nos dice esencialmente, si la vemos, que empezamos en una posición negativa, o sea, si empezamos, este es el 0, empezamos aquí en el menos 2, nos mantenemos un rato en el menos 2, luego empezamos a ir hacia el 0, lo sobrepasamos, volvemos al 0, ahora volvemos a ir hasta el 1, pero más lento, tardamos más, luego pasamos rápidamente al 2 y luego volvemos a ir hacia atrás. Eso es lo que nos está indicando esta gráfica y ahora tenemos que hacer la gráfica de la velocidad. Para hacer la gráfica de la velocidad, pues fijémonos, como todos los trozos son rectas, sabemos perfectamente el valor de la pendiente. Aquí, en este primer trozo, la recta es horizontal, así que la velocidad va a ser 0, porque la pendiente en este caso es 0. Aquí, si uno lo puede ver, la pendiente es igual a 1, porque avanzamos
por cada cuadrito que avanzamos en la X, avanzamos otro en la Y. Así que en todo esto la pendiente es constante e igual a 1. Aquí la pendiente es menos 1 porque bajamos un cuadro en la Y por cada uno que avanzamos en la X, así que en este trozo la pendiente es igual a menos 1. Aquí, si lo podéis llegar a ver, la pendiente es un cuarto porque avanzamos un cuadro en las Y por 4 que avanzamos en las X. Así que en todo este rato la pendiente es un cuarto. Aquí la pendiente es 3 porque avanzamos 3 cuadros en la Y por 1 en la X. Y finalmente aquí la pendiente es menos 3 porque bajamos, no, de hecho menos 4 porque bajamos 4 en las Y por cada uno que avanzamos en las X. Ahora, si nos damos cuenta, en todos estos casos la velocidad es constante en cada tramo. Eso significa que la aceleración va a ser 0 en cada uno de esos tramos. Lo que está ocurriendo es que de repente hay saltos súbitos aquí. Esos serían como rectas verticales. En esos instantes lo que ocurre es que hay una aceleración infinita, porque hay un cambio de la velocidad en un tiempo cero. Así que en estos puntos de aquí, en realidad tendríamos aceleración infinita y en el resto aceleración igual a cero, porque la velocidad es constante. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo más común, digamos, una gráfica más normal. Empezamos en valores de x negativos y va subiendo la x y va subiendo, si nos damos cuenta, cada vez más rápido. Una especie de parábola. Bien, si nos damos cuenta, desde el primer momento ya la pendiente es positiva y cada vez es más positiva. Bueno, pues la gráfica velocidad-tiempo que vamos a tener es la de una pendiente que va creciendo. No estamos seguros de que vaya a ser una recta, pero bueno, es una pendiente que va creciendo. Aproximadamente al principio la pendiente vale 1/3, si os dais cuenta, porque avanzamos 1 en la Y por 3 que avanzamos en la X. Y más o menos, por ejemplo, por aquí, la pendiente es ya igual a 1. Si lo vemos aquí abajo, vemos que, bueno, 1 o quizá más bien casi 2. Bueno, 1,5 nos sale más o menos mirando la gráfica. Bueno, pues esa pendiente va subiendo cada vez más. Ahora, si esto es una recta, esto lo que nos dice es que la aceleración, que es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, va a ser una constante positiva. La pendiente que tiene esto pues será más o menos un cuarto, o de hecho casi un medio, y es lo que está pintado aquí, una aceleración que se mantiene siempre en valores positivos y eso hace que la velocidad vaya creciendo. Este es un caso típico de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que veremos en próximos vídeos. Ahora nos ponen algo más complicado, nos dan la gráfica de la aceleración y nos dicen, vale, saca la de la velocidad y la de la posición. Aquí hay una sutileza porque cuando en lugar de ir en esta dirección vamos en la otra, nos tienen que dar algo más. Nos tienen que dar los valores iniciales de la velocidad y de la posición. ¿Por qué? Porque si no me dices dónde empiezo, yo solo sé que la pendiente empieza en 0, o sea que empieza horizontal y va subiendo hasta que llega un momento en que se hace máxima la pendiente, luego la pendiente va decreciendo hasta que llega un momento en que el 0, la pendiente, en el máximo, aquí en el 0 tiene que haber un máximo, y luego la pendiente va de capa caída, va bajando un montón. Pero claro, si yo en vez de pintar esta curva hubiera pintado esta, bueno, con un poquito de buena voluntad, creo que más o menos se entiende lo que está pasando. O sea que siempre voy por debajo unas cuantas unidades, por ejemplo 4 unidades. La pendiente es la misma si yo lo hubiera conseguido hacer paralelo. Por tanto, para pasar de aceleración a velocidad me tienen que decir dónde empezar y luego ya voy viendo la pendiente. Una vez que tengo la velocidad,
hago lo mismo para la posición. En este caso, por ejemplo, nos dicen, pues mira, empieza aquí, me tienen que dar ese valor inicial. Bueno, pues yo aquí, ¿qué es lo que veo? Yo lo que veo es una velocidad que es negativa, eso quiere decir que la pendiente al principio es negativa. Llega un momento en que la velocidad que es la pendiente es 0. Siempre un 0 de la pendiente corresponde a un máximo o un mínimo de la función. Como íbamos bajando, tiene que ser un mínimo. A partir de ahí vamos subiendo. Llega un momento, si os fijáis, aquí hay otro 0 y eso corresponde más o menos, bueno, aquí me estoy desviando, a el máximo que hay aquí en la posición. Entre medias, fijaros, aquí la pendiente es positiva, por eso v está por encima del eje x, y aquí la pendiente es negativa, por eso está por debajo del eje x. Último ejemplo, algo así. Bueno, aquí poco podemos hacer aparte de lo más cualitativo. La técnica siempre es, vamos a identificar los puntos que tenemos seguros. Sabemos seguro que en los mínimos, puntos de inflexión o máximos o periodos constantes de una función, la derivada o la pendiente va a ser 0. Como la velocidad es la pendiente de la gráfica posición-tiempo, pues sé que un mínimo aquí corresponde a un 0. Punto de inflexión corresponde aquí a un 0. Un máximo aquí corresponde aquí a un 0. Y un intervalo constante corresponde en la pendiente a un 0. Ahora, cuando esto decrece, la pendiente es negativa, así que tengo que empezar por debajo del eje X. Y si empiezo por debajo del eje X, tengo que acabar al final en el 0. Así que es un poco como unir puntos. Luego vuelvo a subir, así que la velocidad tiene que estar por encima de 0. Llego aquí y vuelvo a subir, así que tengo que volver a ir hacia arriba. Luego bajo, que esto significa que la velocidad está por debajo del eje X y ya me quedo en 0. Ahora, una vez que tengo la gráfica velocidad-tiempo, hago lo mismo para la aceleración. Los máximos y mínimos de esta gráfica y los periodos constantes tienen que corresponder a ceros de la aceleración. Cuando la velocidad es máxima, la aceleración tiene que ser en ese momento 0. Y así es. Ahora, ¿la pendiente empieza subiendo? Pues tiene que ser positiva. Vemos que la pendiente va haciéndose más inclinada, o sea que va subiendo, hasta que llega un momento en que se hace menos inclinada y llega a 0, que es lo que está pasando aquí. Luego la pendiente baja, que eso quiere decir aquí negativo, luego sube, quiere decir por encima del eje, vuelve a bajar la pendiente, lo cual significa que la aceleración aquí está por debajo del eje y sube, que significa que en este punto tengo que estar por encima. Como tengo que volver al 0, tendrá que subir y necesariamente volver a bajar. Vamos a ver cómo funciona todo esto con un applet que hay aquí disponible en internet que permite ver cómo al arrastrar un cierto cuerpo se grafican la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo está en rojo y la aceleración en función del tiempo. Por ejemplo, si yo lo hago avanzar hacia la izquierda, el valor de la posición va descendiendo, puedo ver que la velocidad es negativa en esos instantes, al revés con la derecha. Al arrastrarlo con el ratón, los picos en la aceleración son muy súbitos y se ve mal, así que vamos a verlo con algunas funciones. Por ejemplo, en esta primera va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración negativa. Empezamos a la derecha, parados y aceleramos. Vemos que la velocidad, que es el vector rojo, cada vez se hace más grande en módulo. Como va hacia la izquierda, significa cada vez más negativa y la posición cada vez desciende más rápido. Aquí tenemos otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la velocidad inicial, empezamos en el mismo sitio, es hacia la izquierda, pero vamos frenando porque la aceleración que sufrimos es constante hacia la derecha. Llega un momento en que no paramos, eso se muestra como un mínimo en la posición y por tanto
sabemos que eso significa que la velocidad cruza el cero porque es la pendiente, y a partir de ahí la velocidad se hace positiva y volvemos hacia la derecha. Fijaros que al golpear la pared sufre una aceleración muy grande, súbita, al principio hacia la izquierda y luego ya como se queda parado vuelve a estar en cero. Este de aquí es un caso de movimiento rectilíneo uniforme, en el que empezamos una posición negativa y vamos a la derecha, pues siempre con la misma velocidad de 4 metros por segundo. Entonces en este caso, si veis, el vector verde sobre el hombre no aparece, no hay aceleración, y el vector velocidad siempre es el mismo. Fijaros que el valor de la velocidad se mantiene constante, la posición crece con una pendiente constante y la aceleración es siempre igual a cero en todo instante. Este es un ejemplo menos trivial en el que tenemos un movimiento oscilante que viene dado por un seno con una amplitud que va creciendo y una frecuencia que va siendo cada vez un poco menor. Fijaros que en los momentos en que las dos flechas, las de velocidad y aceleración, van en el mismo sentido, el señor acelera y cuando van en sentidos contrarios se frena. Si las dos van hacia la derecha, acelera hacia la derecha. Si las dos van hacia la izquierda, acelera hacia la izquierda. Si la velocidad va hacia la derecha y la aceleración hacia la izquierda, lo que ocurre es que se mueve hacia la derecha frenándose. Y si la velocidad va hacia la izquierda y la aceleración hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda frenándose. Podéis ver que cada vez que tenemos un máximo o un mínimo en la posición, coincide en la gráfica, si tiráis hacia abajo, con un cero en la velocidad. Del mismo modo, cada vez que hay un máximo o un mínimo de la gráfica velocidad-tiempo, tenemos un cero, la gráfica de la aceleración cruza por el valor 0, atraviesa el eje X.